Buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo anda? Bien, Carlos, muy buenas noches. Mi respeto a los televidentes. Doctor Boxia, ¿cómo está? Carlos Báez, Partajuk, ¿cómo le va? Compañeros, buenas noches. Aquí estamos para poner bajo la lupa algunos temas que son de interés, por supuesto, para nosotros y con más razón para ustedes también, ¿verdad? Uno de los casos tiene que ver con qué policía o qué garantía nos da la policía que nos cuida. Con relación a un último caso ocurrido hace una semana atrás, queremos escuchar a dos profesionales abogados, al abogado Alum, al abogado Casañas Levy esta noche, y después va a compartir con nosotros un exministro de Salud, un profesional médico con una trayectoria impecable, el doctor Antonio Arbo. Con él, ¿qué pretendemos hacer? Es poner el coronavirus en Paraguay bajo la lupa de un profesional como el doctor Arbo. Hoy se cumplen exactamente 3 meses del primer caso confirmado de coronavirus en Paraguay y tiene que ver con un paciente recuperado. Pero la noticia del día tiene que ver con esto que entre la mañana, el mediodía y la siesta se empezó a conocer. En un principio se habló de un enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y algunos integrantes del autodenominado EPP. Parecía una cuestión que uno recibía y decía, la pucha, por fin la Fuerza de Tarea Conjunta se enfrenta. Lo ideal, cierto, es capturarlo, detenerlos y enjuiciarlos. Pero ustedes saben que con esta organización criminal nunca se sabe lo que puede pasar. Pero más tarde se fue conociendo más información y se dijo que no se trató de ningún enfrentamiento. Están tratando de entender qué es lo que pasó, o por lo menos eso es lo que nos estaban diciendo a nosotros. Ocurre que encuentran muertos a 2 personas y aparentemente son 2 hermanos. Sí. Si bien es cierto, hoy y a estas horas ya se confirma oficialmente que se trata de uno de los hermanos, con nombre y apellido. Argüello Larrea, ¿puede ser? Sí. Uno de ellos, Benicio Argüello Larrea. Confirmado plenamente. Dice que es conocido como un francotirador terrible, temible, peligroso. Hasta este momento no se confirma la identidad de la otra persona. Se sospecha que es Johnny Argüello. Dicen que es Johnny Argüello. El hermano. Pero lo que se pretende entender Los es... cadáveres llevaban varios días. Varios días. Pero quiero que nos ayuden, por favor, a poner esto en pantalla y tiene que ver con lo que supuestamente el EPP comunicó el 20 de mayo. ¿Qué es? ¿Quién sabía? ¿Cómo? ¿El EPP qué hace? El EPP hace un comunicado, o sea, se le atribuye al EPP el 20 de mayo con relación a 2 personas desaparecidas y 2 personas ultimadas, integrantes supuestamente de este grupo. El 20 de mayo. Y voy a compartir, voy a leer mientras tenemos la posibilidad de compartir esto que habíamos puesto temprano, porque se habla que en esa fecha ya el EPP estaba hablando de 2 personas desaparecidas, 2 personas muertas, fallecidas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién mató a estas 2 personas? ¿Hubo algún tipo de enfrentamiento con delincuentes comunes, con narcotraficantes? Porque fíjense, dice comunicado a la opinión nacional e internacional. Paremos ahí, por favor. Eso fue hace 2 semanas, más de 2 semanas. Y hoy es 7 de junio, doctor. El Ejército del Pueblo Paraguayo denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la captura de 2 compañeros milicianos epepistas por las fuerzas mercenarias y pone Fuerza de Tarea Conjunta. El día 20 de mayo, 2 valientes compañeros fueron heridos y capturados por la fuerza enemiga, Benicio y Johnny Argüello. Ellos dicen. Sí. Ellos comunican. Sepan estos mercenarios llamados FTC, se supone Fuerza de Tarea Conjunta, que los crímenes contra los milicianos epepistas no quedarán impunes. Los malignos agentes imperialistas, protectores y oligárquicos hablan hipócritamente de paz. Para ellos la paz es igual al aniquilamiento del EPP y no el diálogo, confrontación de ideas, proyectos y buscar solución a la injusticia social, miseria, hambre e ignorancia de nuestro pueblo. Esta parte podemos discutir con lo del EPP. Ellos tampoco no dialogan muchas veces, ¿verdad? Totalmente. O casi nunca. No olvidaremos ni perdonaremos. Viva o vivía, dice, el pueblo pobre y sufrido de Paraguay, vivía el EPP, dice. ¿Esto es del EPP? ¿Es cierto o no es cierto? Carlos, el EPP suele dejar mensajes escritos y después con un membrete y un papel sacan fotos y demás, ¿verdad? Esto creo que es un mensaje de WhatsApp, ¿no? Posiblemente, ¿eh? Así que hay que tomar con pinzas
sobre la real autoría de... La hipótesis que se maneja ahora, y un poco porque esta tarde hubo mucha confusión, es que en realidad fue con el narcotráfico, un enfrentamiento con el narcotráfico y que estos fueron asesinados por los narcos. Es una de las hipótesis. Del que le escuché hablar ya también a Pesteguía, admitir la posibilidad. A mí alguien me dijo hoy que posiblemente el 15 de mayo hubo una especie de actividad de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona, que hubo disparos, que puede también ser una posibilidad, Y hace pero... poco quemaron un tractor. Por ejemplo, sí. Se le atribuyó al EPP. Sí. Sí. Bueno, y también otros hablan de delincuentes comunes, de criminales. Lo ocurre que ellos son 4 hermanos, o eran 4 hermanos Argüello Larrea. Sí. Luciano, Rodrigo, Benicio y Johnny. Se supone o se cree, aparte del confirmado Benicio, que también está muerto Johnny. Pudo haber rencilla interna, no se descarta, entre ellos, entre los integrantes del EPP. Este es Benicio. Benicio. Pues es una zona de narcos y sus movimientos están muy cortados por los controles. Sí. O pudieron ser ajusticiados en otro lugar y tirados en ese lugar también. Este es el hermano menor, Johnny. Tiene que ver, repito, con lo que dio a conocer la Fuerza de Tarea Conjunta. Estaban realizando operativos en la zona de Horqueta, de Concepción y de Lorito Picada, comentó hoy el vocero de la Fuerza de Tareas Conjunta, Luis Apesteguía, pero no supo precisar si esto es resultado de esas operaciones. Vamos a escuchar al comandante, al señor Díaz, por favor. Es uno de los que habló en conferencia de prensa hace algunos minutos nada más, porque encuentran el cuerpo en el departamento de Amambay y llevan hasta Pedro Juan Caballero. Por favor, al comandante Díaz bajo la lupa a continuación. A fecha, personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna recibió la información de que en el lugar denominado Picada Lorito, Ñandeyara Paso, habrían 2 personas sin vida en la vía pública con atuendo militar, razón por la cual dispuse que personal de inteligencia militar, acompañado por personal antisecuestro a cargo del comisario Nimio Cardoso, verificaran la veracidad de los hechos, previa comunicación al Ministerio Público. Una vez confirmado el hallazgo de 2 cadáveres, se constituyeron en el lugar el doctor Federico Delfino, fiscal antisecuestro, acompañado por el doctor Pablo Lemir, médico forense. Doctor. Sí. Bueno, Y a propósito de quién habló, vamos a escuchar también al fiscal Delfino a continuación, por favor, con relación a este mismo tema. Últimos días habría existido un enfrentamiento entre este grupo criminal denominado Ejército del Pueblo Paraguayo con integrantes de otra banda criminal que opera en esta zona del país, específicamente que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes. A raíz de esas informaciones y con la confirmación del día de hoy, se procedió a realizar el levantamiento de 2 cadáveres de personas de sexo masculino, uno de ellos actualmente ya plenamente identificado, el cual hablamos de Benicio Argüello, miembro del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo, y una segunda persona de sexo masculino que estamos en proceso de verificación la identidad. Lo que podemos afirmar sin temor a equívocos en este mismo momento es de que habría existido un enfrentamiento entre este grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo y personas dedicadas al narcotráfico que operan en esta zona del país. Estamos hablando de los hermanos Argüello. En un principio se confirma plenamente que uno de ellos, uno de los que fue encontrado muerto, es Benicio. Sí. Y dice que existen muchas posibilidades de que el otro sea Johnny. Son 4 hermanos, vivían en el núcleo 6, en Arroyito. Y a propósito de la forma en que lo mataron y cómo encontraron los cuerpos, habla el doctor Lemir a continuación. Hicimos el levantamiento de cadáver de 2 sujetos de sexo masculino, de aproximadamente entre 20 a 30 años de edad, de edad estimada, no me refiero. Esos cuerpos fueron
dejados en esta escena secundaria, probablemente en horas de la noche de ayer o bien en la madrugada del día de hoy, según las características que pudimos verificar en la escena. El cadáver número 1, que es el que el doctor Delfino ya mencionó su nombre, que fue identificado con ese nombre, tiene heridas de arma de fuego, un total de 2 heridas de arma de fuego, una en la región lumbosacra, en la región de la espalda, en la parte baja de la espalda, y otra en el miembro inferior del lado derecho. Ambas producen fracturas de huesos y perforaciones de las vísceras. El disparo en el miembro inferior derecho tiene orificio de entrada y salida. El otro disparo no tiene orificio de salida. Los cuerpos están siendo trasladados ahora al Villaú. Ahí va a ser realizadas placas radiográficas y posteriormente entregado a los familiares para poder corroborar ahí qué tipo de proyectil están teniendo dentro suyo. Debido a que acá en Pedro Juan Caballero no tenemos equipo de radiografía portátil para uso forense. El cuerpo número 2, que todavía no tenemos identidad, tiene 3 impactos de proyectil de arma de fuego. 2 ubicados en la región de la cabeza, específicamente a la altura de la cara. Uno con orificio de entrada sin orificio de salida que ingresa en la región temporal derecha, tiene una trayectoria hacia abajo. Y otro con orificio de entrada y salida que ingresa por el costado izquierdo del rostro, sale en la región auricular, prácticamente en la región del cuello auricular anterior del lado derecho, y hace un trayecto en el brazo, porque aparentemente la persona se cubrió al recibir el impacto. Y un tercer impacto en la región torácica, anterior, con orificio de salida en la región torácica posterior. Ese tiene orificio de entrada y salida, es decir, probablemente haya una munición dentro de ese segundo cuerpo en la región de la cabeza, específicamente en la región de la cara. Fallecen ambos aproximadamente en la misma data, y estamos hablando de una data de entre 4 a 6 días. Claro, el testimonio, brevemente por lo menos, del comandante, del fiscal y del médico con relación a estos 2 cuerpos, y Delfino así fue muy preciso. Un enfrentamiento con un grupo criminal. Claro. Claro, puede que exista. Por las características que habla el doctor Lemir, claramente fueron ejecutados. La bala de arriba para abajo, en la cabeza, etc. Y fueron dejados allí, es decir, no murieron allí, fueron dejados en la noche anterior probablemente. Me llamó la atención lo que dijo, aparte de todo el hecho en sí, ¿qué es lo que no hay en Pedro Juan Caballero? Un equipo, dijo. Un equipo de radiología portátil. Amambay es el departamento donde mayor cantidad de ahí gente casi no hay muertos. Muere, ¿verdad? Es raro, es increíble. Y es capital de departamento, Pedro Juan, Sí. por ejemplo. A mí me pasan el dato de que los hermanos Luciano y Benicio Argüello, me dicen, participaron en la emboscada contra un camión militar, el 28 de agosto del 2016, donde fallecieron 8 militares. Y como vos dijiste, Carlos, supuestamente el más peligroso de todos, es Benicio. Sí. Le dicen el francotirador. El francotirador. Carlos, a ver, pensando desde el desconocimiento absoluto de qué pudo haber pasado, es difícil que estas no sean bajas producidas por la FTC, puesto que la FTC sería la primera interesada en hicimos nosotros, mostrar algún éxito, ¿verdad? Esto hicimos nosotros porque nos enfrentamos, lo ubicamos y bueno. Sería por otro un lado, el EPP, como toda fuerza política paraguaya, no está exento de las divisiones y del internismo. Tiene su grupo que es escindido, el ACA, la agrupación campesina. Se habló de otro grupo. Sí, Mariscal López. Mariscal López, estaba Alejandro Ramos, creo. Cierto. Y bueno, no es que se lleven tan bien también. Por otro lado, están actuando en un terreno o interactuando en un terreno de narcos, ¿verdad? Así que bien pudieron haber tenido alguna disidencia con ese tipo de negocios subterráneos
y que terminó en la muerte. Sí, porque un mes justamente- exactamente fue la última acción del EPP. En Ubillaú, el 8 de mayo, Cuando quemaron los tractores. quemaron 4 tractores en Ubillaú y al día siguiente, el 9 de mayo, en Pedro Juan Caballero, en una estancia del señor Mendoza, habían hecho lo propio. Lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento con narcos o ajusticiamiento es justamente la zona, porque el radio de acción del EPP Sí, pues es Concepción. Es más hacia la Más Mambay. Concepción, más San Pedro, y San esto ocurrió Pedro, en y esto Amambay. ocurrió en Amambay. Por eso es. Es probable. Sin lugar a dudas, es uno de los temas de este domingo, hoy 7 de junio del año 2020. Abogado Casañas Levy, gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, un placer. Gracias por la invitación. Abogado Rolando Alum, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir con ustedes en un ratito barrera policial, disparos, negligencia, error. Una policía que tiene la garantía como para cuidarnos, ¿es toda la policía o es parte de la policía? La policía Evidente- siempre está para cuidarle a usted y para toda la sociedad. Y en Espere, este caso no me ponga nervioso particular- temprano, abogado. No en me este ponga nervioso caso temprano, particular por vamos a favor, discutir eso. abogado. Abogado, por favor, no me ponga nervioso. Ya vamos a hablar, vamos a poner bajo la lupa este tema que es muy delicado. Ayer teníamos 2 casos. Uno que ocurrió hace 4 años, donde terminó muerta una niñita de Nueva Italia. Sí. Recuerdan Un ustedes, estaba operativo con de los la Senat. abuelos. Operativo de la Senat. Operativo Sí. de la Senat. Y tuvimos el otro caso que también ocurrió hace 4 años, donde quedó parapléjico un joven de 24 años, el caso de Richard Pereira. Sí. Sí. ¿Verdad? También, y en este caso hay 2 oficiales de policía condenados, pero con algún tipo de apelación. En el otro caso ni siquiera hay condena. Y un poco más tarde viene el doctor Antonio Arbo para compartir con nosotros también. El sábado 30 de mayo, Ricardo Riquelme salió del Hospital San Pablo y se dirigió hacia la ruta Luque-San Lorenzo a bordo de su vehículo Toyota de color negro. Se encontraba en compañía de su esposa, su pequeña bebé de 3 meses y su hijo Lucas de 6 años. Al llegar a la zona conocida como Uberá, vio una barrera policial, por lo que decidió desviar el control y realizó esta maniobra. Y al volver por la ruta, me iba a ir por la ruta Luque-Aregua, veo un juego de luces detrás de mi auto donde miro así y me impacta un choque por detrás donde se ve bien. Y ahí cuando me choca, mi hija estaba detrás del asiento con su baby seat. Estaban aquí, estaba mi hija, estaba con su baby seat, mi hijo estaba aquí donde está la sangre. Y le digo, ya trae la bebé rápido acá enfrente, donde empiezo yo a correr y al correr ya empieza la balacera. De San Lorenzo hasta Luque me empezaron a perseguir como loco, como un criminal. Una de las balas impactó contra el asiento donde se encontraba el pequeño de 6 años, causándole heridas en la región lumbar y la ingle, donde perforó una de las principales arterias del cuerpo. Otra bala rozó la cabeza de la esposa del conductor que se encontraba en el asiento del acompañante con su bebé en brazos. Al percatarse que su hijo fue herido, Ricardo detuvo el vehículo, como se puede ver en este video. El hombre desesperado intenta socorrer a su pequeño, pero los policías no se lo permiten. La madre con su bebé en brazos grita y pide ayuda hasta que una mujer toma al niño para auxiliarlo. Y cuando me agarran allá en Luque, me agarran y me empiezan a pegar como un criminal. Y lo que más me dolió, que mi hijo me decía, papá, me duele, papá, me duele. Y él decía al policía, déjame, soltame, soltame. Los policías que protagonizaron el incidente fueron identificados como el oficial ayudante Derlis Sanabria y el suboficial Juan Amarilla, quienes prestan servicio en la Comisaría Primera de San Lorenzo. Los uniformados están hoy imputados por tentativa de homicidio, omisión de auxilio y lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. El niño Lucas se encuentra en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Trauma. Aunque su pronóstico era crítico en principio, afortunadamente evoluciona muy bien. Bueno, esto debe necesariamente ponerse bajo la lupa, consecuencia de que se disparó con este caso que le estábamos presentando hace segundos nada más. Pero hay muchísimos casos que tienen que ver con la actuación de la policía y con relación a la gente. Uno categóricamente puede decir que no toda la policía es así, pero de que evidentemente hay casos y casos que llaman poderosamente la atención. Doctor, abogado Alun, usted es defensor de uno de los oficiales de policía. Sí, de Derlis Sanabria. Y él es el que aparece como que el que hizo los disparos. Sí, así, señor. ¿Cómo se defiende a una Bueno, persona que actuó de esa manera? Para comenzar, de acuerdo a lo que acabo de escuchar, porque yo no tengo todavía conocimiento
de los términos de la declaración de este señor Riquelme, pero ahora escucho que dice que se iba de Iberá. Eso ya es una mentira, porque resulta ser que acá, menos mal que estoy trayendo esto, acá quiero, si puede acercar esto. Está mostrando, doctor. Esta es la U que hizo él, y la barrera estuvo acá, ya no me entró la hoja, frente mismo a Cenaxa, que está un local de Cenaxa, de un depósito. Frente a eso estaba la barrera. Entonces él iba a llegar a Cenaxa y hace la U al revés y vuelve para acá. Este es el trayecto de 6 kilómetros que hizo ese señor Riquelme. Y le van a un poco a asustar y me van a decir que estoy mintiendo, pero acá le traigo una prueba, por lo menos que hizo el propio afectado en este caso. Él dice que huyó de la policía por temor a lo que sea. ¿Por qué huyó? Había sido una familia en el habitáculo de su vehículo. Traspasó la luz roja, acá estoy marcando, acá 1, 2, 3, 4, 5, luz roja para escabullirse de la policía. Si es que tenía miedo, como dijo, para defenderse, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 surtidores que tenía a su merced para ingresar, para pedir socorro o lo que sea. Desde que se dio la vuelta a U, se le hizo la señal reflectiva que tiene la patrullera, que indica que le están persiguiendo, más la rotativa, más la sirena y más el megáfono que 10 veces le había pedido que se encostara, que es la policía, que se identifique. Hizo caso omiso a esa advertencia policial, que es legal la persuasión de rigor. ¿Por qué huyó este individuo aduciendo que no tenía nada? Ahora bien, vayamos a la parte neurálgica principal. Pasando todo esto, llegando... tengo que decir que este rayito lo hizo a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Yo no quise creer eso, pero yo he visto, después que hice días anteriores, he visto por uno de los canales la imagen de una cámara de seguridad de la zona, que me asusté cuando veo como una flecha que pasa 2 vehículos. Lógicamente, uno de él y detrás la patrullera. Con eso dije, caramba, es cierto, a esa velocidad. Es un buen conductor, por esa razón no le pudo pasar la patrullera, porque intentó la patrullera adelantarse y ubicarse enfrente para que realmente él proceda a quedarse. Nunca la patrullera le pudo pasar porque maneja muy bien, hizo varios zigzags que no le permitió a la patrullera adelantarse. Y además de eso, lo que saben y lo que me están oyendo, saben que el trayecto Luque-San Lorenzo tiene ambos lados buena banquina. Y en la banquina, gran parte él corrió, y cuando se dio imposibilitado de seguir varios tramos, hizo en sentido contrario, exponiendo peligrosamente a vehículos que estaban circulando en sentido contrario. Contramano. En contramano. En esa misma imagen que acabo de decir, que he visto por otro canal, he visto que le echaron a un motociclista en la cuneta. Nadie hasta ahora denunció nada, que sufrió un accidente, pero alguien se habrá sufrido una circunstancia, doctor, de esa consecuencia de eso. Entonces, vayamos acá al final. Doctor, ¿le puedo interrumpir un ratito? ¿Cuál de esas infracciones que cometió el señor Riquelme, pasar los 8 semáforos, darse vuelta y no llegar a la barrera, no entrar a las estaciones de servicio, un exceso de velocidad, cuál de ellas amerita que abran fuego contra él? En primer lugar, quiero exhibir, por eso traje esto, hay una ley nacional de tránsito, la 5016, que
que establece las reglas de tránsito. Acá mi colega dijo que no hay que hacer caso a las barreras policiales, que es inconstitucional. No, mi pregunta va cosa. directamente al hecho de disparar. Al hecho de disparar. ¿Cuál Muy bien. la habilita a disparar? Le voy a decirle una cosa. Sí. El artículo 298, principio básico de actuación policial, en su inciso segundo, en el parágrafo casi final, dice fuga. En caso de fuga, cuando ya se tomaron las medidas persuasivas de rigor y no se logró el objetivo, le otorga la posibilidad de disparar, como sucedió en este caso. ¿Quién se fuga? ¿Quién se fuga? Si se fuga un delincuente, si tenía identificado un delincuente, ¿cómo una no cosa. se va a fugar? Estoy diciendo que 6 kilómetros, 140 Doctor, no pero se queda. la ley puede hablar de quién se fuga y si tenés identificado a quién se fuga. No, si vos no sabés quién se estaba fugando, no sabés quién se está escapando. Bueno, en este momento, vamos a suponer que hoy estamos en una noticia del EPP y que sea uno de esos individuos, ese oficial hubiera sido condecorado, ahora hubiera sido... pero no era del EPP. Pero no se puede saber. El policía no es mago. Espéreme un ratito. ¿Por qué está huyendo de la policía? Pero usted le preguntó, Riquelme, ¿qué le habilita al disparo? ¿La fuga? Le estoy diciendo que realmente la fuga, porque resulta ser que hay un artículo 127 de la Constitución Nacional, en la primera parte, que le obliga a todo ciudadano cumplir la ley. Y la Ley Nacional de Tránsito, el 5016, establece un reglamento de tránsito. Pero ellos no son policías de tránsito, que él cruce la luz roja. Que todo eso, la Policía Nacional es una autoridad competente y acá en esta ley y en el Código Procesal Penal es una autoridad competente para hacer cumplir la ley. Pero hay dos artículos constitucionales que también se violan cuando pasan estas cosas. El 12 y el 18, el que garantiza la presunción de inocencia y el hecho de que una persona sea retenida solamente en virtud de una orden judicial. Ningún ciudadano está inmune de cumplir la norma legal. Esa presunción de inocencia nos viene al caso, mi querido amigo. ¿Por qué razón? Porque la presunción de inocencia se establece en un proceso. Acá no estamos en un proceso, estamos en una situación preliminar, una actuación policial que es la primaria, la preventiva. En esa prevención, el policía hubiera sido castigado si no hubiese realizado lo que legalmente le obliga la ley, de cerciorarse de quién es el individuo que se está fugando, por qué razón se escapa de una barrera. Correcto, que se cerciore, pero que no le dispare. Un ratito, doctor. No pudo hacer otra cosa. Yo entiendo y asumo que el comisario está hablando como defensor de alguien que está acusado de tentativa de homicidio, y creo que por eso, y respeto ese ejercicio de la defensa, por eso se olvida seguramente de algunas cosas, pero yo quiero explicar algo. En primer lugar, la Constitución Nacional, en el artículo 41, garantiza el libre tránsito de las personas. Este es un derecho. Y para restringir ese derecho, tiene que haber un motivo. Ese es el primer punto que hay que entender. En segundo lugar, y por eso creo que se está olvidando pícaramente el comisario, voy a explicar por qué. Hay un manual de uso de la fuerza que está publicado en la página web de la Comandancia de la Policía. Ustedes pueden abrir ahora y van a entrar y van a ver que expresamente se menciona todo lo que no puede hacer la policía. Este ejemplo es todo lo que no se puede hacer según el manual de la policía. Hay una resolución que establece del 2012 de la Comandancia que establece cómo tienen que ser las barreras. Nada que ver con esto que vimos acá. Y además de eso, está la ley orgánica policial, la 222, que en el artículo 6, numeral 7, lo único que permite a la policía es pedir documentación cuando hay motivos, dice la ley. Es decir, la policía no puede cerrar las calles porque quiere supuestamente prevenir algo. Lo tiene que hacer con un motivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como ciudadanos. Claro que hay que respetar la autoridad policial, por supuesto que sí, pero dentro del margen de la ley, nada más que eso. Y este caso
y en este caso circunstancialmente el comisario es el abogado defensor, pero es el ejemplo de todo lo que no puede hacer la policía. Doctor, Claro. usted me habla que debe haber un motivo y diariamente hay asaltos. No es motivo para que la policía esté en la calle No. vigilando. Es motivo para que investiguen, no para que hagan barreras. Voy a explicar un poquitito lo que acaba de decir el libre tránsito. El libre tránsito nunca existió porque está regulado el libre tránsito. Una ley Por ley. nacional. Claro, una ley por ley. nacional. Claro. Porque el libre tránsito que usted habla es para que una persona se pueda, circular libremente ¿Y de cuál un es la lugar a norma otro. que dice que la Pero del persona está obligada a pasar un por la barrera? un ¿Dónde ratito, dice eso? Un ratito. Desde el momento que un individuo está en su habitáculo de su vehículo, tiene una reglamentación. No puede circular ese vehículo si no tiene habilitación. Cierto. No puede circular si no tiene registro de conductor. Cierto. Entonces, ¿dónde está la libre circulación de tránsito? No es cierto. Que si doctor. cumple la ley tiene No es libre cierto. circulación. No, Hay es una opinión, una opinión, yo quiero explicar una algo que opinión tiene que ver interesada. con la vuelta en U. No, mi único interés es que se respete la ley. Y No. usted sabe que yo siempre respeté la Bueno. autoridad policial. Le voy a explicar una cosa y quiero decir como comentario. Estuve investigando un poquito el tema de las barreras y de por qué la policía hace estos procedimientos. Y una socióloga de la Universidad de Buenos Aires escribió un artículo muy interesante donde habla de la sospecha, del elemento sospecha, que es lo que todo el mundo dice, no, era sospechoso. Y ella dice algo muy interesante, dice, el elemento sospecha en realidad no es algo que se utiliza previamente, es algo que se utiliza para justificar un procedimiento ilegal. Porque la policía, en estos casos, no tiene autorización legal, no tiene orden judicial, no tiene orden, por supuesto, de fiscal tampoco, ¿verdad? Entonces, no lo puede hacer. Pero acá, lo más grave de esta situación es que su propia reglamentación interna, que está en su página web de la comandancia, dice todo lo contrario a lo que vienen haciendo, no solamente en este procedimiento, en el caso de Richard Pereira, en el caso del señor que fue secuestrado, en una cantidad de casos. Claro, lo que yo acá me Doctor, parece... un ratito, doctor. Por favor. En primer lugar, a mí me parece, entiendo usted que como abogado de los policías diga todo lo que dice, pero acá nosotros no estamos juzgando la conducta del padre, que lo único que hizo fue no cruzar la barrera, porque no solamente lo dicen los abogados, el propio ministro de Corte, Manuel Ramírez Candia, sostiene que evadir una barrera policial no constituye ningún delito, ¿verdad? Entonces, estamos juzgando a los policías que por milagro no mataron al niño. O a más Entonces, gente. ellos están Sí. acusados, comisario, por homicidio doloso en grado de tentativa, omisión de auxilio, que es el otro punto muy grave de esta situación, porque no auxiliaron al niño, y lesión corporal. La otra abogada, yo no sé si sigue siendo Liz Martínez, nos decía la otra vez en Monumental, se cayeron en un bache y se disparó el le arma. Quiero explicar eso. El tipo es muy avesado como conductor. Estoy hablando del señor Riquelme. Él es la Llega- víctima, comisario. Él es Llega la en este víctima. momento, escúcheme una cosa primeramente, llega en este lugar, utiliza muy pocos conductores. Si usted tiene coche, jamás habrá utilizado su freno de mano para hacer una maniobra brusca a una alta velocidad. ¿Y cuál es el Ese problema? señor hizo esa maniobra brusca y no obedeció la orden de detención de la policía. Acá, en esta misma esquina, hay una zanja. Ahí entró la patrullera de la policía y lógicamente ocasionó una situación de desequilibrio a todo lo que estaba Y se Lo que disparó pasa- ahí lo el que arma. pasa- Entonces, ahí se produjo los disparos Comisario, cuando se lo dio que la pasa es vuelta. que la actitud del señor, ¿verdad? Que en serio es la víctima para empezar, En ¿verdad? este Claro, él es la víctima. Le dispararon a la matar. única Pero víctima quiero nomás es señalarle una no, cosa, comisario. La víctima es la criatura. ¿Por qué? No, todo lo que estaban ahí. No, Porque no, es él no tentativa es la de víctima homicidio. cuando ¿Cómo? realmente él está... Pero ¿cómo que no? no. Pero, comisario, escuchame una cosa. Yo nomás lo que digo es que este comportamiento, olvidémonos un ratito de este caso, ¿verdad? Yo respeto tu defensa, pero olvidémonos de este caso. ¿Por qué la gente actúa como actuó este señor? ¿Por qué? Y vos habrás leído, ¿verdad? En las redes, no, yo no quiero pasar por la barrera, no tengo miedo, no, a mí siempre me atajan. ¿Por qué hace eso? Y porque el comportamiento de un gran sector de la fuerza policial es incorrecto, o si no la gente no actuaría así, comisario. ¿Cuál sería el problema de que él pase? No hay Le voy a ningún decir problema. una cosa, el mismo, ahora que vos le llamás como víctima... Es que es víctima. Espera un ratito, los testigos de la zona dijeron, mi cartera, mi cartera. Yo pido en este momento por este medio que me ayuden si alguien filmó cuando estaban en el procedimiento en ese lugar,
quién llevó esa cartera de ese vehículo, porque seguramente ahí contiene lo que él mezquinaba, por esa razón huyó. Porque no se puede exponer. Pero eso ya es imaginación, es fantasía, doctor. No, es fantasía. No quiero que usted tome como que todos contra usted. Pero le voy a decirle más. Le quiero responder a mi querido Andrés. Hay 3 elementos de una investigación que tiene en cuenta la policía: el indicio, la presunción y la evidencia. ¿Cómo opera la presunción, que acá mi colega dijo sospecha? Es la operación mental que hace un policía. En este caso, ¿qué operación mental hizo el policía? ¿Por qué se me escapa este tipo que yo ya le dije 10 veces que se quede? Pero no se escapaba de ningún lado, comisario. ¿Por qué? Porque ¿Pero qué huida? ¿Pero de qué? Porque le estaba persiguiendo una patrullera. No, es que no había ninguna huida. Me permite un ratito. Para ordenar un poco las ideas, es categórico que él no comete ninguna falta cuando toma en U y vuelve. Es categórico que la policía puede pensar que está huyendo porque cometió un hecho punible. Cierto. Perfecto, que le siga. Pero el manual de la policía establece cómo le debe perseguir, cómo le debe detener. En ninguna parte. O sea, todas las faltas que cometió el señor Riquelme, todas las que usted enumeró, son faltas de tránsito, administrativas, que tienen una sanción que son multas pecuniarias, pero jamás amerita el abrir fuego. Ahora nos cenamos, se diría, con lo que usted nos dice, lo de la fuga. Entonces habría que construir eso jurídicamente, a ver en qué circunstancias, cuando se comete un delito, una falta de tránsito, la policía puede abrir fuego. Eso está prohibido. Resulta ser que si vayamos a mirar la conducta de este oficial, demuestra como nuevo oficial. Cuando vos te recibís recién, vos estás con un espíritu en exceso de hacer bien las cosas, como realmente él pensó, ¿verdad? Pero el exceso de celo de que su procedimiento se le escape, pero resulta ser que los disparos no fueron, digamos, exprofeso o de intención. Bueno, los disparos yo, lamentablemente en este momento estoy en el doble papel, pero cuando yo me fui a la comandancia convocado por la cúpula, cuando hice el reportaje también para Telefuturo, y hablamos de gatillo fácil, porque he visto en el título de Telefuturo, dije yo, ¿qué gatillo fácil? No existe el gatillo fácil. ¿Qué significa gatillo fácil? Disparar por placer, por diversión. La policía jamás hizo eso. En este caso por irresponsabilidad. Por celos que se le trunque su procedimiento, pero no fue que él disparó a un objetivo como apuntando a algo. Independientemente del nombre ese bache que habló la doctora Martínez fue real. Comisario, vamos a tratar de que sea un diálogo, porque si no... pero déjame terminar esta idea. Pero quiero ir cerrando también, a ver. Pero aunque sea una no importa el nombre que le pongamos, y usted ve al lado psicológico, humano del policía que erró, es un procedimiento erróneo. A eso no vamos. No, un exceso. Está prohibido, comisario, el uso del arma. Es erróneo. ¿Cómo que no? Criminal. Un ratito, por favor. Doctor Boxe. Está prohibido. Comisario, le voy a citar algunos nombres. Cuando decís comisario, por el señor Luz fue policía. Es comisario y abogado. Sí. Soy doctor en Derecho, discúlpeme, doctor. Doctor, sí, cómo no. ¿Prefiere que le diga doctor? No, pero ¿cómo me hace diminutivamente porque soy policía nomás? No, posiblemente por ahí viene. No, aprovechando. ¿Me permitís, Carlos? Pero no hice el doctor está en última hora, pero yo le quiero decirle a tu editor de última hora, que sale en los titulares, ligado a la dictadura. ¿Qué ligamento de dictadura yo iba a tener cuando nací? Es del gobierno de Stroessner, estudié en el gobierno de Stroessner. Eso es estar ligado a la dictadura. ¿Fue policía durante la época de Stroessner? No tiene nada que ver. Pero fue policía durante la época de Stroessner. Sí, pero ¿y qué tiene que ver? No, digo nomás. ¿Por qué me pone ese estilo rimbombante ligado como si yo hubiese ocupado un cargo rimbombante cuando no me nada? Voy a cambiar mi pregunta después. Entonces no puede, pues. No, aprovechando tu presencia. No, aprovechando que dijo eso, le voy a citar algunos nombres. Siga. Juan Martínez, Camilo Almada Morel, alias Saprissa, Eusebio Torres, Alberto Buenaventura Cantero, Antonio Campos Alum. Fueron sus defendidos, ¿verdad?
Ninguno, ninguno de esos, a excepción de Eusebio Torres y Alberto Cantero. Los dos, a quien le saqué en libertad y me costó el ascenso a comisario general porque me castigó el Congreso. Para la audiencia que es más joven, quiero decir que son los más insignes torturadores de la época de la dictadura de Si yo no le Lo que yo no si- entiendo no. por qué la Si yo le policía saqué de la libertad democracia porque no tuvo- lo elige a usted No. para defender a un hombre de su cuerpo. Se esperaría una actitud un poco más moderna de quienes hoy nos defienden en las calles. Si hubiesen sido tales hechos, yo no lo hubiera sacado en libertad. Eusebio Torres fue un instructor de hacer parte policial en las investigaciones. Y Alberto Cantero fue dactilógrafo. Jamás ingresó en la escuela de policía. Llegó al ascenso porque en esa época se tildaba por algunos méritos. Eran torturadores y usted decía que era inocente. Yo no he visto absolutamente bueno. cuando él haya hecho, porque yo tenía un grado inferior y nosotros en esa época no teníamos acceso a ese lugar. Tengo que cerrar. Está el doctor Arbo, una palabra autorizada para hablar de todo lo que vivimos en materia de salud en nuestro país en los últimos tiempos. Me confirman que se confirma también que Johnny, a ver cómo es el apellido, Argüello Larrea, es el otro cuerpo que fue encontrado hoy. El hermano menor. El hermano menor de Benicio, De sí. los 4. Bueno, para usted lo que hizo la policía el sábado pasado fue un exceso. Un exceso emocional de ese oficial joven. Exceso emocional de un oficial joven que casi termina matando a una persona. Puede ser Porque un chico, no un grande, tenía un la adulto. certeza. Escúchame una cosa, le voy a decir una cosa. Ya está, hay un dictamen de criminalística. Todos los disparos están en el lado derecho. Si el policía quería realmente dar lugar a la calificación que le dio la fiscal, tenía que disparar a la izquierda, donde está el conductor. Pero no sabe dónde está. A mí me parece para que, usted, para cerrar, que también, sí, claramente por donde uno mire es absolutamente irregular. Es un caso de tentativa de homicidio clavado. Mañana puede pedir juicio oral la fiscal y va a conseguir condena. No hay problema sobre eso. Pero yo creo, Carlos y compañeros, creo que es súper importante que la gente entienda que la policía, igual que la fiscalía, igual que la milicia, son servidores públicos. No son personas que son los dueños de la calle o de la libertad o del tránsito de la gente. Y si restringen el tránsito de las personas, tiene que ser con un motivo. No pueden poner nomás la barrera. O se hizo un asalto, hay un secuestro. Algo pasó para explicarle al ciudadano, como este señor, que no tiene nada que ver con el crimen, ¿por qué le están reteniendo? Esa es la única manera en que vamos a vivir alguna vez en Estado de Derecho. Del 92 de nuestra Constitución. Y seguimos discutiendo si la policía puede o no cerrar la calle. Increíble. Les agradezco mucho por estar con nosotros. Queda mucho por poner bajo la lupa en este tema. Se pueden discutir muchísimas cosas. Y por suerte, hoy no estamos hablando de una derivación fatal, como en otros casos. Tenemos que hacer una pausa. Les decía que está con nosotros el doctor Antonio Arbo, un señor profesional médico de trayectoria, fue ministro de Salud. Vamos a poner bajo la lupa el coronavirus en Paraguay con el doctor Antonio Arbo en un ratito nada más. Confirmar el primer caso de coronavirus en el Paraguay. Se trata de un adulto joven, 32 años de edad, proveniente de Ecuador, connacional. 3 meses se cumplen de este anuncio. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, ya había llegado a territorio paraguayo. Desde entonces hasta hoy se registran 1.135 contagios, 575 recuperados, 549 activos, 8 internados, 2 en terapia intensiva y 11 fallecidos. El virus, que apareció en China en diciembre de 2019, llegó a todos los continentes del globo. A nivel mundial se registran casi 7 millones de casos y más de 400.000 muertes. Actualmente el foco de la pandemia se sitúa en el continente americano. Estados Unidos es el país con más personas contagiadas en el mundo, al igual que personas fallecidas. En América del Sur, nuestros vecinos ostentan varios tristes récords. Brasil, con 672.846 contagios y 35.930 muertes, se ha convertido en la última semana en el segundo país con más contagios en el mundo y el tercero con más muertes.
Argentina reporta 22.020 contagios y 656 muertes. Uruguay, 845 contagios y 23 muertos. Bolivia, 13.358 casos, 454 muertos. Chile, 134.150 casos y 1.637 muertos. Perú, 112.974 contagiados y 2.186 muertos. Ecuador, 43.120 contagios y 3.621 muertos. Colombia, 38.149 contagiados y 1.265 fallecidos. Venezuela, 2.316 casos y 22 muertos. Faltan segundos para que sean las 9 de la noche. Doctor Arbo, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Doctor, mirando estos números y este informe, ¿qué hizo bien nuestro país con respecto? ¿Qué es lo bueno en cuanto a medida de parte del gobierno paraguayo de salud pública que usted puede ponderar y que le llamó la atención? Bueno, yo creo que la primera medida que lo tomó con justicia el Ministerio de Salud Pública fue establecer la cuarentena. Esa cuarentena que creo que fue a partir del 10 o 11 de marzo, fue muy positiva con el apoyo ciudadano. O sea, eso es algo indudable. ¿Y qué fue lo peor que hizo el gobierno? Lo peor que hizo fue toda la actividad de corrupción que se sabe ahora que está muy pública esa situación. Mis compañeros tienen varias preguntas para usted, pero yo quiero insistir porque usted dice, lo mejor, la decisión, la cuarentena. Lo peor, todas las dudas que se generan en estas licitaciones, en este proceso. Así es. Y exclusivamente hablando del Ministerio de Salud. Como ministro de Salud alguna vez, ¿qué responsabilidad tiene un ministro de Salud, o en este caso Julio Mazzoleni? Bueno, es el ministro del operador de gastos, el responsable durante 10 años. O sea, todas las actividades que él lo haga deberá llevar en sus espaldas 10 años. ¿Por qué lo de 10 años? Porque durante 10 años el ejercicio del dinero público tiene sanción. El mismo gobierno dice en un informe que se dio a conocer el viernes de que de 32 procesos, o sea, 32 procesos, o todos los procesos tienen algún tipo de irregularidad. ¿Puedo usar las palabras del doctor Arbo, ex ministro de Salud, y decir el responsable de todo lo que pasa en salud pública es Julio Mazzoleni? Bueno, él no puede delegar esa responsabilidad. ¿Entonces? Él no puede delegar esa responsabilidad. ¿Él es el responsable? Él es el responsable. Estela Ruiz Díaz. Sí, yo quiero aprovechar que estamos con uno de los infectólogos, ¿verdad? Infectólogos pediátricos. Exacto, pediatras más importantes, creo que incluso de la región. Doctor, ahora un poco el debate que se da está mezclado con la cuestión económica, que la gente ya está desesperada, que quiere trabajar, hay quiebras, sobre todo el sector comercio, servicios, y hacen esta comparación. Por lo menos uno lee en las redes sociales que con 540 contagiados, hoy nos decía el ministro Mazzoleni, 1.135 contagiados, de los cuales hay 575 recuperados, ¿verdad? Apenas 11 muertos comparado con la región y 10 internados. ¿Vale la pena seguir en cuarentena? Bueno, lo que vale la pena es seguir con la flexibilización. Y la flexibilización implica que más actividades económicas se suman a las actividades. Y eso hay que ir evaluando semana a semana. Lo cual significa de que si el número de nuevos contagios se encuentra bajo la cifra de 2 dígitos, debajo de 2 dígitos, eso se puede continuar. Pero si las cifras de nuevos contagios van aumentando en la cifra de 2 dígitos y se van hacia arriba, eso puede implicar volver hacia atrás. Pero así como están las cosas, se puede seguir avanzando.
Doctor Arbo, en el día de hoy, domingo, prácticamente los editoriales de los 3 principales matutinos coinciden en lo mismo. El caso este de la corrupción de los insumos médicos, el escándalo de los insumos médicos, es considerado como el caso de corrupción más escandaloso de la historia del Paraguay. O sea, no por las cifras, sino por las consecuencias que hubiera podido tener. Ese hubiera podido tener es lo que quizá apacigüe un poco el ánimo colectivo de la gente, porque finalmente no pasó gran cosa y tenemos estas cifras tan extraordinarias. Ojalá que siga así. Ahora, si las cosas no hubieran sido de este modo, ¿qué tan rápido hubiera sido una catástrofe? ¿A qué me quiero referir? A las camas de terapia intensiva del Paraguay. Usted que fue ministro y está bien enterado, sabe cuántas hay en salud pública, cuántas se lograron aumentar en esta época de COVID, cuántas hay en privado, de las que hay que sacar las camas pediátricas, porque el COVID no es una afección que afecte mucho a los niños, a las que están permanentemente ocupadas. Ustedes saben que hay muchísimas en todos los hospitales públicos, accidentados de moto, gente que por motivos distintos está permanentemente hace meses en la misma cama, y los que están ocupados por otras patologías. ¿Qué tan rápido, cuántos nos quedan libres y qué tan rápido eso puede colapsar? Bueno, lo que irrita fue la indiferencia frente a la corrupción de parte de las autoridades. Eso es lo más irritante. El enlentecimiento en la toma de medidas y el enlentecimiento en la identificación de los probables responsables. Eso no puede ser. O sea, eso es algo irritante, algo que transgrede todas las normas. Y en una ocasión como esta, de que estamos en una etapa que nunca ninguna generación en el Paraguay lo ha tenido, eso es simplemente una puñalada en la espalda de cada ciudadano. Eso irrita muchísimo. Doctor... no se olvide de las terapias, las camas de terapia. Bueno, las camas de terapia, sí. Eso era... Miren, los países han adoptado la cuarentena a los fines de ganar tiempo para ir reacondicionando el sistema de salud para que pudiera dar respuesta a la demanda y al mismo tiempo conseguir aplanar el pico de las infecciones por coronavirus. Nosotros en este país, con la medida que se ha tenido, se ha logrado aplanar el pico. Sin embargo, si el pico lo tuviera a Paraguay en 2 a 3 semanas, habrá un fracaso de todo el sistema, y eso es algo muy agresivo. Entonces, debemos alentar a que este país mejore en el límite de la corrupción. Y hablando de ese tema, doctor, quisiera forzarle una opinión. Es evidente que usted está indignado, irritado por el tema de la corrupción, sobre todo en este tema del Ministerio de Salud Pública. Es innegable que el ministro y el presidente de la República no pueden delegar su responsabilidad, sí pueden delegar sus acciones o las decisiones, por ejemplo, el presidente de la República en el ministro y el ministro a su vez en los funcionarios de menor jerarquía. Y por lo que usted nos dice, ambos son tan responsables como los que cometieron estos hechos. Entonces le pregunto, para usted, ¿tenían que haber renunciado el ministro y el presidente de la República al descubrirse este hecho? ¿O está bien con que los que estaban en la UOC, en la parte financiera, en la parte administrativa se hayan ido? ¿Es suficiente? Bueno, usted me hace una pregunta política. Yo no puedo entrar en ese aspecto político, pero sí le puedo decir que la responsabilidad del Ministerio de Salud tendría que haber sido someterse él mismo a la Fiscalía y someter a todas las autoridades implicadas en la compra en
en investigación, que es lo que finalmente va a precautelar al país. ¿Usted haría eso? Es lo que se hace. ¿Lo saca entonces al presidente de la República en ese orden de responsabilidad? Bueno, mire, con respecto al presidente de la República, yo creo que es corresponsable de todo esto. Por eso. Yo no tengo la menor duda, pero debe someterse a un juicio. Doctor, hay números, quiero hablar de los números de hoy, por ejemplo, con relación a lo que informó Mazzoleni, el doctor Mazzoleni. Hoy nos decía en La Lupa el señor Federico González, hospitales vacíos, albergues llenos. Y se destinó 500 millones de guaraníes, ¿verdad? A salud pública, no, que 500 millones de guaraníes. Dólares. 500 millones de dólares a salud pública. Y no se hizo lo que se tenía que hacer. Y los albergues no tienen presupuesto, no tienen rubro. Y tienen que sostener. Los albergues jugaron un papel muy importante, evidentemente, en esta cuestión. En el control. En el control. Y acá dice que se tomaron 1.159 muestras y 45 dieron positivos. ¿Cómo fue? Dice 6 del exterior y 39 contactos, todos en aislamiento. Eso es lo bueno, que estén en aislamiento. ¿Verdad, doctor? Claro, claro. Ahora, total de confirmados 1.135, recuperados 575, solamente 2 personas están en terapia intensiva, doctor. Al final, es una buena noticia, el panorama es bueno, e independientemente de los líos y los problemas en el manejo de las licitaciones y en los procesos de adjudicación, nosotros como ciudadanía, como habitantes de este país, tenemos que seguir con lo nuestro. No podemos decir, ellos no cumplieron, nosotros vamos a declarar, como se dice en el vulgar paraguayo, esta cuestión, y ya no se respeta absolutamente nada. Bueno, yo creo que la conducta que tienen las autoridades es una conducta que es transversal, no es una conducta que es segmentaria. Si la conducta transgrede las normas de convivencia, entonces está contaminado todo. O sea, no se puede tener la certeza de que las cosas van bien por un lado y van mal por otro lado. O sea, las cosas... no se puede separar, doctor. No se puede separar, no se puede separar. No es bueno separarlo. No es bueno separar. Ahora, Carlos, yo creo que hay que resaltar un aspecto de la política de salud que se hizo en Paraguay, que no se hizo en otros países, o por lo menos no se le dio tanta importancia como acá. Crecientemente se fueron dando cuenta que daba resultado, que es la cuestión de los albergues. Sí. La cuestión de los albergues es una cuestión muy paraguaya. Quizá es posible aquí por nuestra población más pequeña, por nuestra situación geográfica, y sea imposible en países más grandes. Pero finalmente el gran retén de contención, que no se pensó inicialmente, pero fue creándose por el camino, fueron los albergues. Allí están contenidos los que vienen del Brasil sobre todo, y que no se meten a contaminar a la comunidad. No sé si estás de acuerdo, doctor. Sí, los albergues desempeñan un papel importante dentro de esta lucha, pero debe precautelarse la cuestión de los albergues, porque en aquellos que son positivos deben separarse de los que son negativos, no pueden estar todos en un mismo albergue. Entonces, esa es otra de las observaciones que uno hace a esta situación. En los albergues tampoco se cumplen estrictamente lo que se debe cumplir. Cuando se trata de una institución castrense, posiblemente hay disciplina, hay distanciamiento, hay sanitarios correctamente utilizados, todo lo que se quiera. Pero por eso que es necesario que esos albergues tengan rubro y tengan recursos, porque eso le va a dar mejor condición a la hora de recibir a los compatriotas que están retornando. Hoy se confirmó que 6.000 paraguayos vinieron desde el 23 de marzo, fecha en que se cerraron los aeropuertos y las fronteras, para paraguayos, porque creo que antes se cerró ya para extranjeros. Está en cálculos que vengan algo así como entre 22.000 y 25.000 más. Y hoy, que lo dice el mismo coordinador de este grupo que maneja albergues, que es Federico González, que hacen vaquita
para poder sostener Bueno, pero en esa es algunos una casos. torpeza del gobierno que no tenga la capacidad de redireccionar rubros. Bueno, y tiene que hacerlo lo más pronto posible, la coincidimos Claro. plenamente. Hoy ya creo que, no sé, ¿esto cuánto más puede durar, doctor, Sí, en el Paraguay? resultado. 2 meses más podemos estar así en zozobra En el Paraguay tenemos que esperar hasta el mes de agosto. hasta el mes de agosto. Sí. Pero ya, ¿una catástrofe uno puede decir o no? No, en el Paraguay debemos esperar el comportamiento del mes de junio y julio, atendiendo a que Chile está teniendo más de 100.000 casos. Y en las cuestiones respiratorias, en el Paraguay siempre sigue a Chile y sigue con 6 a 8 semanas de diferencia. Es decir, nosotros en este momento estamos a 4 semanas de lo que sucede en Chile. Entonces, si nosotros llegáramos al mes de julio sin un incremento sustancial, sí se ha superado la debacle producida por el coronavirus. El momento más complicado. En ese punto, doctor Aru, ¿en Chile qué exactamente pasó? Porque yo veo las curvas de Chile y venían bastante planas hasta un determinado momento y luego algo sucedió que empiezan a elevarse tipo Brasil. Y eso es lo que intranquiliza aquí en Paraguay, porque ¿será que nos puede pasar lo mismo? Claro, Chile empezó a hacer los estudios y en gente con sospecha de infección. Pero desde hace unas 3 o 4 semanas empieza a hacer los estudios ya en forma rutinaria. Entonces, eso incrementa el número de casos y entonces se puede observar el incremento del número de casos y la tasa de mortalidad que no incrementa tanto. Ahora, pero el número de casos sí incrementa. Doctor, los que solemos consultar, que conocen del tema de la carga viral, nos suelen hablar de la teoría del fitness. Es decir, en la medida que el virus no se va contagiando y se va bajando ese contagio comunitario, va perdiendo fuerza. Hay una baja carga viral, nos dicen. Entonces uno se pregunta, con el actual comportamiento de crecimiento y que preocupa un poco también al gobierno, del contagio comunitario, pero sin embargo vemos que el otro número, el de camas ocupadas, el de terapia intensiva, no se mueve, se queda prácticamente quieto. Entonces, ¿cuál es el futuro de si sigue este comportamiento de un contagio comunitario más masivo que lo que teníamos antes, pero sin embargo no hay casos extremos? ¿Qué medidas habría que tomar o ese es un camino que está bien? Bueno, esa es una buena pregunta y implica por qué en el Paraguay hay poca mortalidad y el número de casos está aumentando. Entonces, eso se explica porque hay poca circulación comunitaria del virus. Y el virus se detecta principalmente en los albergues. En los albergues, las personas que vienen del extranjero son gente joven. Entonces, gente que normalmente tienen una buena evolución con el coronavirus. Ahora, si por alguna razón el virus empieza a diseminarse en la comunidad, vamos a tener problemas. Hay que diferenciar un poco de la población paraguaya de la población de Italia, por ejemplo, o España. El problema es de que los adultos mayores aquí en el Paraguay representan el 7-10% de la población. En cambio, en Italia representan arriba del 20-23% de la población. Lo mismo en Florida. Entonces, es lógico que en esos países va a ser más severo el problema. Es una población en Italia más vulnerable. Exactamente. Ajá. Tenemos que hacer una pausa y vamos a continuar con el doctor Antonio Arbo esta noche, que nos acompaña. Tiene la gentileza de venir a visitarnos esta noche de domingo y nosotros estamos entrando en los últimos minutos de este capítulo. Doctor Arbo, usted mencionó Chile. ¿Y Brasil? Brasil sufre un escándalo en cuanto a la tasa de enfermos. Está con cerca de 400.000 casos. Tiene mayor
número de casos por mayor incidencia por 100.000 que Estados Unidos. O sea, es un caso muy, muy terrible. ¿Pero apeligra Paraguay? Paraguay apeligra desde el momento en el cual las fronteras deben permanecer cerradas con respecto al Brasil, porque es una cuestión, digamos, extraordinariamente importante ese aspecto. Una pregunta a cada uno. Estela, por favor. Sí, doctor Arbo, ¿qué lecciones nos deja esta pandemia? Digo, como país, como sistema sanitario, pero me gustaría que usted me lo diga y a su criterio, como infectólogo, epidemiólogo, ¿qué falta hacer? Bueno, en primer lugar, las conductas de salud pública deben ser dirigidas o asesoradas por un grupo especial de infectólogos, de epidemiólogos, de internistas, de neumólogos, etc. En segundo lugar, las medidas las normas de licitación deben ser adecuadas a todo proceso que se haga dentro de lo que es el sistema de compras. En tercer lugar, el país necesita un argumento o una conducción que sea que esté acorde con esas iniciativas. Eso es muy importante. Doctor Arbo, se dice, y quizá con razón, que en el Ministerio de Salud hay una estructura, una infraestructura corrupta que lucra con las licitaciones y los insumos. En todos los gobiernos, no importa qué ministro haya pasado por ahí y que está vinculado a distintos políticos. Los políticos cambian, la estructura no cambia. Hay nuevos ministros, la estructura sigue chupando el dinero. Y proveedores del Estado. Sí, usted pasó por ahí. ¿Eso es cierto o eso desde el cargo de ministro se puede cortar? Eso es parcialmente cierto, pero no en forma absoluta. Las medidas de licitación que son compartimentalizadas, es decir, cuando las medidas de licitación se dividen en muchos frentes, entonces esas normas no pueden ser todas equivocadas. Entonces, mire, en nuestra gestión nosotros tuvimos el apoyo de la fuente de CONACYT de más o menos 100.000 millones de guaraníes. Y eso implicó hacer una serie de licitaciones que fueron analizados por diferentes grupos. Es muy difícil corromper a 20, 30 grupos. Entonces, eso es algo que debería refrescarse. Doctor, en el mismo sentido de la pregunta del doctor Boxia, y yendo a un punto específico de esa estructura, Dinavisa, sin registro no hay limitaciones, puede ser el origen de todo este problema de corrupción. En su época era una comisión de médicos la que discernía sobre la conveniencia o no de esos registros, después se cambió actualmente. ¿Cómo usted ve esa repartición? Bueno, la Dirección Nacional de Vigilancia en Salud debería estar por profesionales del área, que son los químicos farmacéuticos. Son los que registran, los que dan insumos, y esa es una cuestión que también debe manejarse con absoluta transparencia.
Doctor Arbo, muchísimas gracias. Se acabó el tiempo. Gracias por venir, por compartir con nosotros. Siempre es muy válido escuchar a alguien que sabe y que conoce, con una trayectoria impecable. Puede que quede mucho para preguntar también, pero es reiterar, reiterar y reiterar. Así que valoramos mucho que haya venido esta noche de domingo a estar con nosotros. Muy gentil. Muchas gracias. Muy amable. El doctor Antonio Arbo con nosotros esta noche, Bajo la Lupa. Cerramos este capítulo de este domingo. Es el primer domingo de junio, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Estela Ruiz Díaz, muchísimas gracias. Gracias. Señor Riquelme, muy amable como siempre. Hasta dentro de una hora. Doctor Boxia. A usted, comandante. Muchísimas gracias. A la gente que nos elige, nos prefiere, muchísimas gracias. A la gente que nos respalda publicitariamente también, muchísimas gracias. Mañana tempranito hacemos la Mañana Monumental en la 1080 y nos encontramos en una semana a las 8 de la noche en esto que se llama Bajo la Lupa. La intención es conectarnos, estar conectados a través de Noticias Paraguay. Buenas noches, hasta mañana.